Saludos muy especiales, mis queridos amigos, en este nuevo episodio de este podcast, el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos para el cuarto episodio, donde vamos a reflexionar sobre yo creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Llenos de asombro, los hombres se preguntan, ¿de dónde procede el mundo? ¿De dónde procede esta vida tan diversa? ¿Quién fijó las órbitas de los astros que determinan el tiempo de verano y de invierno, la época de siembra y de recolección, el día y la noche? ¿Quién ordenó la vida de las plantas y los animales y dio fertilidad a la tierra? ¿Quién hace brotar la vida en el seno de las madres? ¿Qué hubo al principio y qué acontecerá al final? Los que sufren se quejan. ¿Quién hace temblar la tierra y causa inundaciones? ¿Quién retiene las lluvias y provoca las sequías? ¿De dónde viene la desgracia, la enfermedad y la muerte? ¿De dónde procede el mal? ¿Quién le da poder para adueñarse del corazón humano? ¿Triunfará al fin el mal sobre el bien? ¿Será la muerte más poderosa que la vida? En todo el mundo son las mismas cuestiones las que angustian a los hombres. En todas partes los sabios de los pueblos buscan una respuesta. Hablan del misterio de los comienzos de las obras de Dios y de su relación con el hombre a través de la historia. También la Biblia nos ofrece el relato de los orígenes. Los sacerdotes de Israel, inspirados por el Espíritu de Dios, formulan su fe en Dios, el creador del cielo y de la tierra. Esa profesión de fe es tan importante para ellos que la sitúan al comienzo de la Biblia. Relato de los orígenes. A veces se dice que al comienzo de la Biblia se halla el relato de la creación y se corre así peligro de interpretar el capítulo inicial del primer libro bíblico, el libro de Génesis, como la descripción más o menos exacta de los sucesos relatados en el mismo. Por ejemplo, cuando se dice que Dios creó el mundo en 6 días, se habla de los 6 días de la tarea divina. La palabra día no significa el transcurso de 24 horas. Esta imagen quiere subrayar que con la creación de Dios comienza el transcurso del tiempo y además que las distintas criaturas se hallan relacionadas unas con otras. El texto que nos ofrece la Biblia no dice cómo surgió el universo, sino quién lo creó. En este himno, el pueblo de Dios, de Israel, confiesa su fe en Dios que existía antes de todas las cosas, que creó el mundo y permanece fiel a su creación hasta que llegue a su pleno cumplimiento. 2.1. Todo procede de Dios. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Con esta frase comienza la Biblia. Al principio significa cuando no había ningún ser humano en la tierra, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ningún animal que dejara sus huellas en los bosques y en los campos, ningún pájaro que canta, ningún pez que nada en el agua, ningún rayo del sol que anunciara el día, ninguna luna que creciera en el cielo, ninguna estrella que brillara en la noche, ningún mar. No existiría el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha. Al principio existía Dios. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. Decimos, creó Dios, creador del cielo y la tierra, y queremos significar con ello que el mundo y cuanto hay en él no surgió por su propio poder ni por casualidad. Surgió y continúa existiendo
porque Dios quiso que existiera y lo sostiene en todo instante. Sin Dios no habría vida. Decimos, Dios creó el mundo de la nada. A diferencia de lo que sucede con los artesanos, Dios no necesita nada preexistente ni ayuda alguna para crear. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 296. Creó el átomo más diminuto y la galaxia más lejana. Por eso los hombres, aunque no sepan nada de Dios, pueden reconocer sus huellas en las escrituras, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega a contemplar su autor. Del libro de la sabiduría en el capítulo 13, versículo 5. Los hombres investigan la tierra, que es su espacio vital. Explican cómo la diversidad de la vida se va desarrollando a lo largo de milenios. La idea que hoy tenemos del mundo es diferente de la de la Biblia. A la pregunta sobre el comienzo, sobre el fundamento último de la vida, se dan diversas respuestas. Nosotros no creemos en la casualidad, sino el Dios vivo que está en el origen de todos los comienzos. La fe en Dios nos proporciona una perspectiva que nos permite comprendernos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Porque creemos, podemos estar seguros de que el mundo y el hombre se hallan definitivamente amparados por aquel que existía ya al principio y permanece cercano a su creación. Dios está lleno de bondad para con nosotros. El pueblo de Israel lo experimentó muchas veces y cada creyente lo experimenta en su propia vida. Alguien que reflejó mucho alaba a Dios así. Te compadeces de todos, porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. ¿Cómo habría permanecido algo si no hubiese querido? ¿Cómo se habría conservado lo que no hubiesen llamado a la existencia? Mas tú con todas las cosas eres indulgente porque son tuyas, Señor, que amas la vida. Del libro de la sabiduría, capítulo 11, versículos 23, 25 al 26. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es verdad de fe igualmente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible de la creación. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 316. El Padre ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu que son como sus manos. San Irineo de Lyon. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 292. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado ya al final de este episodio, el quinto episodio de este podcast, Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor nos guarde, el Señor nos va dando la fortaleza y la sabiduría para seguir avanzando en su estudio de su palabra. Y a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica, ir creciendo en la fe. Les ha hablado el Padre Alcide Jesús Orozco, sacerdote de la Iglesia Católica, misionero redentorista.